the next time I'm up here. Thank you. Vámonos con Dios. En Casos sin resolver con el Fiero, revelamos datos, detalles que enlodan por siempre, la reputación de Shohei Ohtani, aunque infructuosamente las grandes ligas trataron de limpiar su enlodada imagen. Vamos a revelar dónde está la conspiración judicial y cuál es la diferencia con los casos de Alex Rodríguez, Samuel Sosa, Barry Bonds, Pete Rose, Roger Clemens y el descalzo Joe. Soy el Fiero Valenzuela, acompáñame en esta sorprendente historia, sí que es sorprendente. Casos sin resolver. Jugadores tan icónicos como David Ortiz y Pedro Martínez consideran que Shohei Ohtani es un extraterrestre, que su reino no es de este mundo, porque afirman que en la historia del béisbol no había aparecido un pitcher que además sea jonronero y que se considere un superestrella en las dos áreas. Según David Ortiz, tener a Shohei Ohtani es como tener a Pedro Martínez y a David Ortiz en una sola persona y en un solo equipo. ¿Qué le parece? Pero, el pero es que pone la parte mala, la parte difícil, la parte lúgubre. Pero el chino la cagó el chino apostando. Me gritan que no es chino, sino que es japonés. Bueno, para mí es lo mismo porque los dos tienen los ojos hinchados como cuando nos pican las avispas. Corregimos, el japonés la embarró. El japonés la cagó apostando. Y una muestra de que es culpable o que tiene mucha responsabilidad con sus cargos, con los cargos que se han elevado en contra de él, es que comenzó el caso mintiendo, hablando, como decimos aquí en Santo Domingo, habladurías. Para entrar en contexto, el caso inició cuando el FBI apresó a un corredor de apuestas ilegales, y entre sus clientes estaba nada más y nada menos que Shohei Ohtani, recién contratado por Los Ángeles Dodgers. O más específicamente, los agentes del FBI encontraron depósitos de una cuenta que pertenece a Shohei Ohtani. Al enterarse del escándalo, la cadena deportiva NBA solicitó la versión del equipo de los Dodgers, de Shohei Ohtani y de su famoso intérprete. Es aquí donde el traductor o el intérprete de Ohtani, Issei Mizuhara, le informa muy claramente a NBA que el objetivo de la investigación es él, anunciando que supuestamente él es un ludópata, un enfermo con los juegos de azar. Mizuhara explicó a esta importante cadena que Ohtani lo que había hecho únicamente era ayudarlo a pagar una deuda de más de 4.5 millones de dólares, cuando él le confesó de su enfermedad y que tenía problemas con una deuda acumulada con ese corredor que ya estaba preso. Ya el corredor de apuestas ilegales tenía más soga que un andullo, decimos aquí en Santo Domingo. En el relato, el cuento o el guión, todo iba muy bien. Sin embargo, cuando la cadena
y NBA iba a publicar la versión del traductor, recibió una llamada urgente de los encargados de relaciones públicas de Ohtani, cambiando entonces completamente la historia. Cambiaron todo. Entonces, los voceros de Ohtani declararon que que Ohtani no estaba ayudando a su desventurado traductor, como el mismo traductor ya había declarado a la cadena, sino que le había robado $4.5 millones de una cuenta a Ohtani. Aquí cambia la versión de que él no estaba ayudando al ludópata, sino que el ludópata o no ludópata le estaba robando. Uno de los dos miente o están mintiendo los dos. Esto indica que, y repetimos, como decimos aquí en los barrios populares de Santo Domingo, que aquí hay gato encerrado entre macuto. Y ese cuento es más corto o más largo. A esa novela de Ohtani les faltan capítulos. Usted que nos ve, ¿cuál cree usted que es el capítulo que le falta a esa novela? ¿Y por qué piensa usted que hubo ese cambio tan abruptamente? Primero ofrece una versión y luego otra. El primero en tirar el grito al cielo fue el legendario Pete Rose, quien tiene la bendición de haber bateado más de 4,000 hits, pero le cayó, sin embargo, la maldición de las apuestas, y las grandes ligas lo expulsaron por siempre. Well, in 1999, it's like a jockey betting on his horse. Entonces, además, Pete Rose declaró que a él le hubiese gustado, cuando lo estaban investigando por apuestas, que apareciera o tener la suerte de que un intérprete se echara la culpa por él, como lo encontró Ohtani. Bueno, palabras han habido. Yo no entiendo mucho qué habrá querido decir el legendario Pete Rose, que está vetado de por vida por alegadamente haber apostado. En los casos de suspensiones a Alex Rodríguez, Barry Bonds, el Descalzo Joe, Roger Clemens, Samuel Sosa, el sistema de justicia, el Congreso de los Estados Unidos, que es un hipócrita, y sus mismos equipos se pusieron todos de acuerdo para conspirar contra estos jugadores que yo les mencioné. En el caso de Ohtani fue todo lo contrario. Todos, absolutamente todos conspiraron, pero para favorecer a este jugador, al chino, no, al japonés. Hasta, oigan esto, hasta el prestigioso periódico New York Times se prestó para el camuflaje de una información, anunciando que el intérprete de Ohtani estaba en negociaciones con los fiscales federales para declararse culpable del robo de más de $4 millones de la cuenta de Ohtani. Y eso es según una fuente. Es decir, que el New York Times, uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, está acomodando todo a Ohtani porque habla de fuente. Según la información de este periódico, Ipei Masuara tuvo el talento, la habilidad
de manipular, de violar los códigos, el sistema operativo de la cuenta de banco de Ohtani sin que supuestamente el pelotero se dé cuenta. Aquí debemos decir que ya no es un intérprete o un traductor, es un hacker. Una pregunta, ¿cómo puede él violar todo el sistema de seguridad para entrar y manipular y robar a la cuenta de Ohtani? Y nada más y nada menos que más de 4.5 millones de dólares. Ese cuento tiene cocorícamo. Según el New York Times, el intérprete de Ohtani fue detenido y luego puesto en libertad y que está en negociaciones para declararse culpable de delitos o crímenes federales. Lo sorprendente es que, oigan esto, las autoridades federales dan por cerrado el caso, dejando un montón de dudas. Si hacemos un símil con el caso de Ohtani y el icónico caso del sistema de justicia de O.J. Simpson, aunque Simpson fue declarado no culpable. Escuchen esa palabra textualmente. Simpson fue declarado no culpable. La sociedad norteamericana está completamente convencida de que mató a su pareja y a su amante. Lo mismo se piensa de Shohei Ohtani, que aunque el caso fue cerrado en lo que se dice berenjena, en un abrir y cerrar de ojos, todo el mundo, incluyendo la prensa, está muy convencido que el japonés tiene que ver con estas acusaciones. Bueno. Caso sin resolver con el Fiero seguirá dando seguimiento a este caso, porque este es un caso sin resolver. Así que suscríbase a mi canal, dele me gusta, eso nos ayudará a seguir investigando. Recuerden que yo soy el Fiero, solamente yo soy el Fiero, y nos encontramos en otro caso idéntico a este. Casos sin resolver.